Amigos estudiantes de ingeniería, vamos a resolver un ejercicio de la Escuela Politécnica Superior de Málaga donde nos daban un endomorfismo, una aplicación lineal definida de esa forma que tenéis en pantalla y nos pedían hallar tanto la imagen como el núcleo y sus ecuaciones cartesianas y paramétricas. Además nos pedía estudiar si un vector pertenecía a la imagen de f o no. Bien, antes de comenzar el ejercicio voy a poner algunas notas teóricas referente a aplicaciones lineales que pueden ser de interés. Si tenemos una aplicación lineal f de un espacio vectorial E en un espacio vectorial V, pues la primera expresión que debemos de saber para resolver ejercicios de aplicaciones lineales es que la dimensión del núcleo de la aplicación más la dimensión de la imagen de la aplicación es igual a la dimensión del primer espacio vectorial. Es decir, fijaros que yo tendría aquí un espacio E, aquí tendríamos un espacio V, y si yo esto vamos a decir que es el núcleo de la aplicación, el núcleo de la aplicación tiene la propiedad de que se transforman todos los vectores del núcleo, se transforman en el cero, en el vector nulo del espacio V, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener siempre un espacio imagen donde se van a ir transformando todos los vectores de E en todos los vectores de V, ¿de acuerdo? A través de la aplicación lineal F. Bien, además también debemos de saber que la dimensión en general de un subespacio vectorial más el número de ecuaciones cartesianas o implícitas linealmente independientes, esto es igual a la dimensión del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me estoy calculando la dimensión del núcleo, la dimensión del Kerr, que es un subespacio, ¿de acuerdo? Pues le sumaré el número de ecuaciones del Kerr, ecuaciones cartesianas, y obtendré la dimensión, en este caso, de E. Si hago lo propio con la fórmula de dimensión de Kerr más dimensión de imagen igual a dimensión de E, pues me quedará lo siguiente. La dimensión del Kerr de F más la dimensión de la imagen de F, como os he dicho anteriormente, esto nos va a quedar igual a la dimensión del segundo espacio, que es E. Esta será otra de las expresiones que tendremos que tener en cuenta. Más expresiones que tendremos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, saber que la dimensión de un subespacio vectorial, ¿de acuerdo?, es igual al número de parámetros libres que generan ese subespacio. ¿De acuerdo?
Es decir, que si yo sé la dimensión del núcleo, pues la dimensión del núcleo será igual al número de parámetros que yo tendré que utilizar para describir al núcleo. ¿De acuerdo? Bien. Estas tres expresiones son importantes, quizá salgan algunas más que ya las iremos viendo a lo largo del ejercicio. Bueno, vamos a comenzar el ejercicio y el ejercicio nos dice que la aplicación, tenemos una aplicación, lo vamos a poner en azul, tenemos una aplicación f de R3 en R3, de manera que f de x, un vector de R3 se transforma, un vector x y z, se transforma en el x más 2y menos 2x, 3 medios de x más 4y menos 3z y finalmente x más 3y menos 2z. Bien, lo primero que vamos a estudiar va a ser, vamos a ponerlo aquí, va a ser la imagen de la aplicación. ¿De acuerdo? Lo denotaremos como im de f. Para hallar la imagen de la aplicación y calcular tanto la dimensión de la imagen como una base de la imagen, aquí tendremos que calcular, como digo, la dimensión de la imagen de f, una base de la imagen de f y consecuentemente estudiaremos sus ecuaciones. Bien, para hallar la dimensión de la imagen de la aplicación, para hallar la dimensión de la imagen, siempre tenemos que hallar el rango de la matriz de la aplicación f. Pero ¿cómo hallamos el rango de la matriz de la aplicación f? Pues primero hallando la matriz de la aplicación f. La matriz de la aplicación f se resuelve transformando los vectores canónicos. Es decir, voy a transformar el primer vector 1, 0, 0 y este vector se transforma en el 1, 3 medios 1, el vector 0, 1, 0, que es el siguiente, se nos va a transformar en el 2, 4, 3 y el último vector canónico, el 0, 0, 1, se nos va a transformar en el menos 2, menos 3, menos 2. Entonces, yo ya puedo decir que la matriz, mi matriz de la aplicación va a ser la siguiente. Va a ser la matriz 1 puesto en forma de vector columna, 1, 3 medios 1, 2, 4, 3 y menos 2, menos 3, menos 2. ¿De acuerdo? Bien. Para hallar la dimensión de la imagen será igual la dimensión de la imagen de la aplicación va a ser igual al rango de la matriz de la aplicación, es decir, la dimensión de la imagen será igual al número de vectores linealmente independientes de esta matriz de aquí. ¿De acuerdo, no?
Para hallar el rango de esta matriz, pues simplemente me calculo el determinante de esa matriz. Si me calculo el determinante, supongo que todo el mundo sabe calcular un determinante, porque esto ya se estudió en cursos inferiores, me sale 0. Con lo cual, al ser una matriz de 3×3, podemos decir que el rango no es 3. De tal manera que si yo cojo aquí un menor de 2×2, pues vemos que su determinante, el determinante de ese menor, que es de 2×2, me sale distinto de 0, y aquí ya puedo decir que la dimensión de la imagen de la aplicación pues va a ser igual a 2. Que la dimensión de la imagen sea igual a 2 implica que una base de la imagen de f estará compuesta de los dos vectores de estos tres que tenemos aquí, de este vector, de este y de este. Solamente hay dos que son linealmente independientes. Por ejemplo, vamos a coger estos dos de aquí y nos quedaría que una base de la imagen sería el 1, 3/2, 1 y el 2, 4, 3. ¿De acuerdo? Bien, esto sería una base de la imagen. Una vez que tenemos la base de la imagen, con los vectores linealmente independientes que forman esa base, si lo que queremos es hallar las ecuaciones, pues vamos a plantearnos las ecuaciones de la imagen. Ecuaciones de la imagen, es decir, de la imagen de f, ¿vale? Bien, vamos a estudiar en primer lugar las paramétricas, ¿de acuerdo? Las paramétricas son fáciles de calcular porque si aplicamos el concepto que hemos comentado al principio de que la dimensión de un subespacio vectorial es igual al número de parámetros libres que generan ese subespacio, estamos de acuerdo en que vamos a tener dos parámetros, porque la dimensión de la imagen nos ha salido 2, con lo cual yo siempre puedo decir que cualquier vector genérico x1, x2, x3 que pertenezca a la imagen de f lo podré poner como una combinación lineal de los vectores que forman la base, lógicamente, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier vector se va a poder expresar como combinación lineal de los de la base. Entonces, x1, x2, x3 será igual a un parámetro alfa por 1, 3/2, 1 más otro parámetro beta por 2, 4, 3. Si desarrollamos esto, lo que nos va a quedar va a ser que x1 va a ser igual a alfa más 2 beta, que x2 va a ser igual a 3/2 de alfa más 4 beta, y que x3 va a ser igual a alfa más 3 beta. Bien, si subrayamos estas ecuaciones, diremos que estas tres expresiones forman lo que son las ecuaciones paramétricas de la imagen de f. ¿De acuerdo? Bien, si yo ahora quisiera hallar las ecuaciones cartesianas son estas mismas ecuaciones, pero puestas de otra forma. Es decir, es el mismo perro, pero con distinto collar.
Es decir, las ecuaciones cartesianas representan lo mismo que las ecuaciones paramétricas, representan lo que es la imagen, pero digamos con otra ecuación. Si yo entre estas tres ecuaciones eliminase los parámetros alfa y beta, llegaría a la ecuación cartesiana. Pero si no quiero hacerlo de esa forma, pues hay otra manera de averiguar las ecuaciones cartesianas o implícitas, linealmente independientes, que es de la siguiente forma. Imaginaros que yo me construyo un determinante donde en esta columna me coloco el primer vector de la base, en esta segunda columna el segundo vector de la base y en la tercera columna un vector genérico x1, x2, x3. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente yo podría decir que este vector, que es un vector genérico, tiene que ser combinación lineal de los que forman la base, que son estos dos. Para que un vector dentro de un determinante sea combinación lineal de otros dos en un determinante de 3×3, este determinante tiene que hacerse 0. Y de aquí me va a salir una ecuación. Además, vamos a comprobar que efectivamente me tiene que salir una ecuación. Recordad que antes habíamos dicho que la dimensión de un subespacio vectorial más el número de ecuaciones cartesianas de ese subespacio, cartesianas o implícitas, ¿de acuerdo? Linealmente independientes. Tenía que ser igual a ¿qué? A la dimensión del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Como aquí estamos, fijaros que en este caso la dimensión del espacio es R3, ¿de acuerdo? Y la dimensión del subespacio, que es la dimensión de la imagen, esto es la imagen de F, es 2. Luego tenemos solamente una ecuación, que es justamente la que nos va a salir de hacer el determinante este de aquí igual a 0. Si desarrollo ese determinante, pues podéis comprobar que la solución que me sale es x1 menos 2x2 más 2x3 igual a 0. Y esta es la ecuación cartesiana de la imagen de F. Bien, para la imagen ya tendríamos todo explicado. Vamos a pasar al otro subespacio que está en el conjunto original, es decir, en el primer espacio, que es el núcleo de la aplicación. Pues bien, vamos a estudiar el Ker de F. O núcleo de la aplicación. Y recordad lo que dijimos al comienzo. El núcleo siempre es un subespacio, este es el núcleo de F, que se transforma aquí en el vector 0 del segundo espacio. Esto es R3, esto es R3 y esta es nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, para calcularnos las ecuaciones implícitas del núcleo, lo que vamos a imponer es lo siguiente. Vamos a hacer que a través de la matriz de la aplicación, que es esta matriz de la aplicación la aplicamos a un vector genérico x1, x2, x3 que pertenece al núcleo y esto se nos va a transformar en el vector nulo del segundo espacio, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos puesto ahí la definición, ¿vale? Es decir, x1, x2, x3 es un vector, x1, x2, x3 es un vector que pertenece al núcleo de F y como tal se nos va a transformar en este
vector nulo del segundo espacio R3. Muy bien, pues si operamos aquí un poquito, lo que nos va a quedar ahí va a ser lo siguiente, va a ser x1 más 2x2 menos 2x3 x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 0, 3x1 más 4x2 menos 3x3 igual a 0, y finalmente x1 más 3x2 menos 2x3 igual a 0. Bien, ahora aquí me salen tres ecuaciones implícitas, pero no todas ellas son linealmente independientes. Nosotros sabemos, por la expresión que hemos dicho al principio del problema, que la dimensión de un subespacio más el número de ecuaciones cartesianas tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión del núcleo? Porque claro, necesito conocer la dimensión del subespacio. La dimensión del núcleo la vamos a hallar de esta otra expresión que también hemos puesto, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del primer espacio, que es R3. ¿De acuerdo? De tal manera que yo ahora ya puedo decir que la dimensión del núcleo es 1, porque la dimensión de la imagen averiguamos que era 2 y el resultado me da la dimensión de R3, que es 3. Luego la dimensión del núcleo es 1 y ahora yo voy a saber cuántas ecuaciones cartesianas linealmente independientes tengo. Es decir, fijaros ahora lo que voy a hacer. Yo ahora puedo decir que la dimensión del Kerr más el número de ecuaciones cartesianas, esto es otra fórmula que os he dado antes, tiene que ser igual a la dimensión del primer espacio, que es la dimensión de R3. Fijaros que la dimensión del Kerr es 1, la dimensión de R3 es 3, luego las ecuaciones cartesianas lógicamente tienen que ser igual a 2. ¿Quiénes van a ser esas dos ecuaciones cartesianas? Pues lógicamente pueden ser las dos primeras o pueden ser las dos últimas. Vamos a coger, o incluso puedo coger la primera y la tercera, pero en principio pues podemos coger estas dos ecuaciones cartesianas de aquí. Entonces, mis ecuaciones cartesianas del Kerr de f van a ser las siguientes: x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 0, y aquí falta un partido por 2, aquí faltan 3 medios, ¿de acuerdo? Hemos puesto x1 más 2x2 menos 2x3, efectivamente, 3 medios x1, ahí falta un 2, ¿de acuerdo? Un momento, vamos a poner aquí 3 medios para hacerlo completamente bien. 3 medios. Entonces aquí nos queda 3 medios de x1 más 4x2 menos 3x3. Y esto igual a 0, ¿de acuerdo? Bien. Estas son las ecuaciones cartesianas. Entonces,
¿cómo puedo yo, una vez que tengo las ecuaciones cartesianas, cómo me puedo hallar una base? Bueno, pues una base del Kerr de f, como la dimensión del subespacio es 1, una base pues va a estar compuesta de un único vector, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hallamos ese vector? Pues el vector de la base la hallamos a través de las ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, dando a x3, haciendo x3 el valor 1, podemos coger cualquier valor, por ejemplo, cogemos el 1, pues x2 me saldría 0 si resolvemos el sistema, ¿de acuerdo? Y x1 me saldría 2. De tal manera que un vector, el vector 2, 0, 1 sería el vector, uno de los vectores del núcleo. Es decir, esto estaría compuesto por el vector 2, 0, 1. Es el único vector que forma una base del núcleo. Podría coger, repito, cualquier otro vector siempre que cumpla las ecuaciones cartesianas, lógicamente. Bien, entonces, una vez que tengo ya las ecuaciones cartesianas, vamos a ver cómo hallaríamos las ecuaciones paramétricas. Para hallar las ecuaciones paramétricas del Kerr de f, del núcleo de f, pues como hemos visto que la dimensión del Kerr de f es igual a 1, esto significa que tenemos un parámetro para definir nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces, vamos a definir las ecuaciones paramétricas de la siguiente forma. Si x1, x2, x3 es un vector que pertenece al núcleo, se puede poner como una combinación lineal de los vectores de una base del núcleo. Es decir, yo puedo decir que x1, x2, x3 se puede poner un parámetro por el único vector de la base, que es el 2, 0, 1. Y de aquí sacaré que x1 será igual a 2 gamma, que x2 será igual a 0 y que x3 será igual a gamma, ¿de acuerdo? Y esto de aquí son las ecuaciones paramétricas del Kerr de f. Fijaros que si yo pongo x1, x2, x3 como 2 gamma, 0 y gamma, las pongo en las ecuaciones cartesianas, pues se está cumpliendo perfectamente, ¿de acuerdo? Se está cumpliendo perfectamente las ecuaciones cartesianas. Por eso os he dicho que estas ecuaciones y estas, o sea, las ecuaciones cartesianas y las ecuaciones paramétricas son las mismas ecuaciones pero puestas de forma diferente, ¿de acuerdo? O sea, no es que sean ecuaciones diferentes, son la misma ecuación del núcleo de f, pero puestas de otra forma, ¿de acuerdo? Como os he dicho también, si aquí en las ecuaciones cartesianas yo sustituyo las ecuaciones paramétricas, vemos que se cumplen las ecuaciones cartesianas, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos resuelto tanto la imagen como el núcleo, sus ecuaciones, las bases, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a recordar un poco qué es lo que nos decían al comienzo del ejercicio. Nos decían si el vector 3 menos 1, 0 pertenece a la imagen. Vamos a ver si el 3 menos 1, 0 pertenece a la imagen. Fijaros que el 3 menos 1, 0 pertenece a la imagen, pues tengo que ver si cumple las ecuaciones de la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver si el vector 3 menos 1, 0 pertenece a la imagen de f. Para que un vector pertenezca a un subespacio, tiene que verificar las ecuaciones del subespacio. Entonces,
fijaros que yo tengo aquí, las ecuaciones eran x1 más 2x2 menos 2x3, es decir, vamos a ponerlas aquí, x1 más 2x2 menos 2x3, un momento, vamos a ver las ecuaciones, no, estas son del núcleo, vamos a borrar esto. Las ecuaciones de la imagen tienen que estar más arriba y las ecuaciones de la imagen las vamos a ver un momentín. Núcleo. Bien, era una única ecuación que era x1 menos 2x2, ¿de acuerdo? Creo que se está viendo ahí, ¿vale? x1 menos 2x2 más 2x3, es decir, vamos a poner aquí la imagen, la ecuación de la imagen, la ecuación cartesiana de la imagen era x1 menos 2x2 más 2x3 igual a 0. Bien, como la imagen tiene esta ecuación, vamos a ver si este vector pertenece a la imagen o no pertenece. Sustituyo, en lugar de x1 pongo un 3, 3 menos 2 por menos 1 y le sumo dos veces x3 que es 0. Entonces, como vemos que esto es distinto de 0, podemos decir, esto era una pregunta y aquí ya podemos decir que el vector 3 menos 1, 0 no pertenece a la imagen de f porque no cumple su ecuación, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo, no hay más que estudiar aquí, esto es lo que nos pedían en este ejercicio de examen y espero que os haya servido como pauta para poder abordar sucesivos problemas de este mismo tema. Muchísimas gracias y cualquier duda, ya sabéis, en mi página podéis consultármelas. Muchas gracias a todos y hasta próximos vídeos. Hasta luego.